Vamos a dar lectura entonces. Vamos a orar primero, hermanos. Amado Señor, te damos gracias por este momento, con toda la atención en tus palabras, nuestra mente, nuestro ser, que podamos entender y recibir claramente tu palabra, Señor, con la disposición de nuestro corazón para ponerla por obra. Te damos gracias, Señor, y este momento nos ponemos en tus manos. Sé tú, Señor, dirigiendo el mensaje. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, vamos a comenzar. Y así como nos dice el título, estas son las palabras que Pablo le dedica a Timoteo. Me viene a la memoria la fe sincera que hay en ti. Y después culmina este versículo 5 diciendo lo mismo. Estoy seguro que habita en ti también. Entonces hay un énfasis ahí en la fe sincera de Timoteo. Y esta es la fe sincera que todo discípulo debe de tener, ¿no? Pero vamos a ver cómo es que nosotros llegamos a esta fe. ¿Qué es la fe? Pues la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Timoteo había llegado a tener esta fe genuina gracias al Señor. Y es gracias al encuentro que Dios le dio con el apóstol Pablo en su vida. Por eso podemos leer en el versículo 1 cómo es que comienza. Nos dice: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo. Entonces, Pablo, que había sido enviado a las misiones a llevar el evangelio, él dio testimonio acerca de Jesucristo, de su muerte y de su resurrección. Y es a través de Pablo y de este mensaje salvador que Timoteo llega a tener esta fe, ¿no? Pero es una fe más fortalecida, porque vamos a ver después cómo es que él llega a la fe sincera a través de otras personas. Bien, y vamos a comenzar a preguntarnos, ¿no? Si nosotros podemos ver a Cristo en la carta de segunda de Timoteo. Por ejemplo, en el versículo 13, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que él debe de permanecer en la sana doctrina, en las palabras que oísteis, en la fe y en el amor que es en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, vemos aquí la perseverancia de nuestra fe, nuestro amor que debe de estar centrado en Cristo. Y pues esta es la buena noticia, la salvación que no fue improvisada por Dios, sino que fue planeada desde hace mucho tiempo. No solo eso, sino que Pablo, en vista de que ya se acerca su muerte, insta a Timoteo a perseverar y que no descuide su llamado. Él le dice en el capítulo 4, versículo 2, le dice que predique la palabra. Así que inste tiempo fuera de tiempo. Y le dice que va a sufrir persecución por causa de Cristo. Esto es una verdad porque todo cristiano que va a ejercer una fe genuina y sincera va a padecer. El mundo tiene una opinión equivocada que aquel que está con Dios no va a sufrir ningún problema. Pero todo discípulo que está dispuesto a seguir a Cristo también debe de estar preparado a padecer por Él. Pero lo que Pablo también le aconseja a Timoteo es mantenerse firme en esa fe, en Cristo Jesús. Como lo dice también en el capítulo 3, versículo 15. Es así, hermanos, que el apóstol Pablo deja a Timoteo únicamente ya con estas palabras en la iglesia de Éfeso, a cargo de la congregación. Y Timoteo tendría que encargarse de muchas cosas, de los falsos maestros, de las herejías y los ataques que estaba recibiendo la iglesia, ¿no? Y de todo ello. Y era una labor muy, muy grande, una gran responsabilidad, era
también una labor que necesitaría mucho fortalecerse Dios, pero ya Pablo no estaría con Timoteo para animarlo, ya Pablo no estaría más con él. Y es así, los maestros estamos para enseñar el camino de la fe a los discípulos, hasta que los discípulos crezcan en la fe. Y llega un momento donde ellos tomen la posta y continúen esa labor. Ahora, nos dice el versículo 2. Bueno, antes de pasar al versículo 2, quería leer cómo es que nos aparece la predicación de Cristo en la segunda carta de Timoteo. Nos dice que Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, ¿no? Visto de los ángeles. Entonces, el apóstol Pablo no solamente transmite esto, sino también le transmite el mensaje del Evangelio de Cristo, tanto en la primera carta de Timoteo como en la segunda. Bueno, la segunda es más una despedida ya, ¿no? Instrucciones finales, una despedida. Pero tanto la primera como la segunda carta lo que podemos ver es el vínculo especial que tenía Pablo con Timoteo, a quien llamaba amado hijo en la fe. Eso lo podemos ver al comienzo de la primera carta de Timoteo. Y en esta segunda nos dice Timoteo, amado hijo. Entonces, vemos esa relación especial. Por eso el trato en el discipulado, ¿no? Los maestros tienen que cuidar mucho a los discípulos, ¿no? Como si fueran hijos en la fe. También, y también nos lleva a recordar un poco acerca de cómo Pablo se llega a conocer con Timoteo. ¿En cuál de las misiones, en cuál de los viajes misioneros Pablo llega a tener el encuentro con Timoteo? ¿Se acuerdan? En Hechos capítulo 16, del 1 al 5, Pablo llega a la ciudad de Listra, llega a una comunidad, y es ahí donde él conoce a un discípulo que tiene buen testimonio en esa comunidad, aunque su familia es una familia pues mixta, ¿no? Su madre era judía, pero su padre era griego. Sin embargo, este hijo tenía buen testimonio. Era una persona que había sido criada correctamente en la fe. Entonces, y acá también podemos nosotros resaltar el hecho de cuánto valoramos el encuentro y conocemos a las personas piadosas en la fe. A lo largo de nuestra vida vamos a conocer muchos hermanos y vamos a conocer también maestros, vamos a conocer colaboradores, quienes nos van a motivar, incluso a ayudarlos a predicar el Evangelio. ¿Cómo es que llega el apóstol Pablo aquí y lo que él planea hacer después de conocer a Timoteo es llevarlo con él en sus viajes de misiones? Entonces, Pablo tenía esa visión de cómo es que este discípulo impactaría grandemente en el futuro, o sería de mucho valor para la iglesia en el futuro. Entonces, es con esos ojos que nosotros tenemos que ver a los discípulos de Dios. Y por parte de Timoteo también, desde la perspectiva de Timoteo, cómo Timoteo se habrá sentido por el hecho de haber sido escogido para ser misionero. Él no lo pidió, él no oraba, Señor, que venga alguien que me lleve a la misión, no sabemos. Sin embargo, esto fue lo que ocurrió. Y Timoteo nos dice, aceptó, ¿no? Aceptó. Y esto nos hace recordar también, y podemos trasladarnos ahora al pasaje de Proverbios que hemos leído, porque fíjense que si Timoteo describe cómo era este joven, ¿no? Temeroso de Dios, que era de buen testimonio,
Y ahora vamos a Proverbios capítulo 3, que nos dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentará. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. En Proverbios hay un llamado y hay un reconocimiento: hijo mío, que tienes que tener presente siempre, ¿no?, la ley de Jehová, las palabras de Dios. ¿Qué tienes que hacer? Que tu corazón guarde los mandamientos, es decir, que tu corazón los ponga en práctica, que sea movido a siempre vivirlas. Esto traerá consigo grandes bendiciones, largura de días, será una vida provechosa. Sabemos que no viviremos más de lo que el Señor nos ha dado. Sin embargo, va a ser una vida de provecho para el Evangelio. Paz te aumentará. Vamos a ver cuál es el ánimo que el apóstol Pablo también le deja a Timoteo después. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Y esto es de lo que debemos estar constantemente orando por los hermanos. Que no se olviden y no se aparten nunca de la misericordia y de la verdad. El hecho de que una persona esté creciendo en la fe debe de crecer entendiendo de que si ha sido escogida y llamada por Dios y se le ha dado conocimiento bíblico, teológico, sea cualquiera beneficio, es por la misericordia de Dios, no por sus méritos. Y sobre todo la verdad, ¿no? Que no hay verdad más grande que la palabra de Dios, la verdad revelada. Y esta palabra tiene que estar siempre presente y visible para él. Por eso dice: átalas a tu cuello, ¿no? Alguien cuando siempre se llevaba algo como un collar, algo así, era algo visible y era algo que podías recordar, ¿no? Escríbelas en la tabla de tu corazón. Esto esté siempre presente. ¿Y cuál es el resultado de vivir esta vida? Hallarás gracia, buena opinión ante Dios y entre los hombres. Y vemos acá a Timoteo. Vemos acá a Timoteo también. Nuestro Señor Jesucristo también fue así, de joven. Y es ahí donde ya finalmente nos dice: fíjate de Jehová de todo tu corazón. La vida de un discípulo es una vida de constante confianza en el Señor. Cuanto más duras las pruebas, más debes de confiar en el Señor. Y por lo que iba a pasar Timoteo, debería de tomar más confianza, porque ya no tendría el apóstol Pablo con él. Y dice: no te apoyes en tu prudencia. Muchas veces los jóvenes pueden decir: es que yo soy experimentado, yo he trabajado aquí, yo he trabajado allá, yo sé cómo hacerlo, ¿no? Yo ya he sido enseñado, he estado en tal iglesia, he estado en otra iglesia, ya sé cómo hacerlo. No ser prudente en mí. No tratar de servir a Dios con mi disposición mundana. Hay muchos que han querido, pues, por así decirlo, hacer evangelismo con métodos del mundo, ¿no? O atraer gente de una manera, ¿no?, humanista. Lo que debemos de hacer es reconocer al Señor en todo lo que hagamos, y Él se encargará de enderezar nuestra vida, de guiarla bien. Bueno, ahora volvemos, ¿no?, al texto bíblico. Timoteo, pues, es un discípulo humilde, es un discípulo que hasta el final, pues, sirvió en la obra del Señor. Y vemos acá en el texto bíblico lo que nos dice. Nos dice, continuamos a ver estamos en el texto bíblico, segundo de Timoteo, nos dice:
Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 3, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones día y noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Miren, hermanos, una de las cosas que siempre tenía presente el apóstol Pablo era a esos discípulos que hacen la voluntad de Dios. Sobre todo porque había una relación muy fraternal de padre e hijo ahí con Timoteo. Pero nos dice, sin cesar me acuerdo de ti cuando oro. Ahora, ¿dónde estaba Pablo en estos momentos? Él estaba ya en su segunda prisión en Roma, en la época del año 66, 67, por ahí, después de Cristo. Estaba encarcelado, en esa época estaba gobernando el emperador Nerón, ya es incluso, creo que un año después es ahí donde ya Nerón muere también, después del martirio de Pablo. ¿Ya? Pablo había viajado, ya se había llevado a Timoteo consigo, había predicado hasta donde es arrestado en Jerusalén y llevado a Roma para que sea enjuiciado, ¿verdad? Y es ahí donde acaba el libro de los Hechos, ¿no? Con la prisión domiciliaria de Pablo. Esa es la primera prisión. Es liberado y Pablo vuelve a predicar, pero ya es en la segunda acusación que se le hace, que es donde ya vuelve a ser llevado a Roma y queda ahí en prisión ya sin la facilidad de ser librado y es condenado a muerte. Es ahí donde él escribe esta carta de segunda de Timoteo. Entonces, y Pablo pues en esa prisión, imagínense, debería estar preocupado, ¿no?, por los hermanos, por la iglesia y sobre todo por Timoteo, conociéndolo como era, ¿no?, y lo que tenía que afrontar. Entonces, vayamos al hecho de que dice, yo me acuerdo, Timoteo, de tus lágrimas. Nos podríamos imaginar cómo habrá sido esa, ¿no?, ese momento en donde llegaban, Timoteo estaba con Pablo, lo arrestan y se lo llevan, y Timoteo pues derramando lágrimas por el apóstol a quien Dios servía. Y eso era lo que le llenaba de gozo, porque Pablo podía ver en las lágrimas de Timoteo dos cosas. Podía ver primero una fe no fingida, ¿no? Podría haber una fe no fingida. Esa fe que fue transmitida a través de su familia. ¿Ya? Entonces, ¿de qué nos habla esta fe sincera prácticamente, ¿no? Nos habla acerca de que no solamente Timoteo lloró pues por causa de que arrestaron a Pablo, sino por el hecho de que Pablo era arrestado por causa de Cristo. Primero, Timoteo entendía el hecho de los sufrimientos de un siervo del Señor y entendía que era algo pues necesario, era algo que el Señor dijo que pasaría. Y lo segundo que podemos notar es que él fue fortalecido en la fe. Esas lágrimas que no solamente lloraban por causa de los padecimientos de los santos, sino que unas lágrimas que se fortalecerían en una fe genuina. Por eso dijo, me viene a la memoria la fe sincera que hay en ti, la cual habitó en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Ahora, cuán grande es el rol, ahora que ya se ha pasado, ¿no?, la semana pues del Día de la Madre, recordando un poquito esto también, que nos habla acerca de la labor de las madres en los hogares cristianos. No es fácil
criar hijos en la fe. Si ya por sí criar hijos en sí es bien difícil, porque mayormente los padres trabajan, pues todo el día están afuera, y la madre misma tiene que pues multiplicar sus brazos para hacer una cosa, otra cosa, y tiene sobre todo la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios a sus hijos. Es una gran labor. Y quiero compartir con ustedes el testimonio de una mujer recordada en la historia de la iglesia. Se recuerda más a su hijo, pero fue por causa de las oraciones de esta madre. Y quiero compartirle un poco este testimonio. Vamos a ver si descubren de quién voy a hablar, de este personaje. Esta mujer, que se llamaba Mónica, estaba casada con Patricio. Este hombre, a pesar de que ella era creyente, este hombre era inconverso. Y era un hombre de muy mal carácter, tenía un carácter fuerte. Él era un hombre que estaba enfocado en las cosas de esta vida. A él le importaba el prestigio, el dinero, ¿no? La educación, claro, lo que cualquier padre querría. Y a pesar pues del carácter fuerte de su esposo, de su enfoque del mundo, ella se mantuvo firme como un gran ejemplo de mujer que amaba a Dios. En el transcurso pues de su relación con su esposo y en su hogar, ella sufrió muchas decepciones de su parte, de su esposo, y también las infidelidades de él. Sin embargo, esto no hizo que ella tropezara en su fe, mucho menos que desobedeciera en algo a Dios. Esta mujer, Mónica, confiaba en la soberanía de Dios en su vida. Ella sabía que Dios estaba guiando su vida y la de su familia, aún a pesar de las direcciones de su esposo. Y siendo joven su hijo, su padre decide enviarlo a estudiar a la ciudad de Cartago. Era una de las ciudades que en aquel tiempo tenía mejores estatus en lo social y en lo académico. Entonces, quien no quiere enviar a sus hijos a preparar en los mejores centros de estudio, ¿verdad? Hace sus sacrificios, sus gastos, todo eso. Pero para ella esto fue un golpe duro. ¿Por qué? Porque ella sabía cómo era la ciudad de Cartago. La ciudad de Cartago, a pesar de ser un gran centro, también estaba llena de pecado, llena de libertinaje. No era el mejor lugar para que su hijo estuviera solo. Entonces ella sabía lo que se venía. A pesar de todo eso, ella no se opuso a la decisión de su esposo, ¿no? ¿Por qué? Porque ella descansaba en la mano de Dios que dirigía todo. Ella, tiempo después, su hijo llega pues con grandes grados académicos, con inteligencia, con respaldo, gran éxito, era muy conocido ya, pero ella no veía eso en él. Lo que ella veía era la otra parte, su vida personal. Y este joven se hundió en el libertinaje, en los vicios. Podía tener grandes grados académicos, pero estaba sufriendo. Esta madre no dejaba de orar. Ella, al ver pues el éxito académico de su hijo, ella iba al texto de Filipenses 3 y sabía que era la basura del mundo comparado a llegar a conocer a Cristo. Por eso ella no ponía sus ojos en las cosas terrenales, sino en las cosas eternas. Este hijo llega a Roma y llega a escuchar la palabra de Dios y se convierte a Cristo. Se convierte al cristianismo. Y después de convertirse a Cristo, él llega a escribir, ¿no?, uno de sus escritos famosos acerca de su madre, de cómo su madre oraba por él. Incluso estando enfermo, él sabía que su madre seguía orando por él, aún a la distancia. Y él escribe, ¿no?, le voy a citar solo esta pequeña parte que él escribe acerca de su madre. Mi madre,
tu sierva fiel, tu sierva fiel, tú lloraste por mí, más de lo que suelen llorar todas las madres en los funerales, los funerales corpóreos de sus hijos. Pero ella lloraba por mi muerte espiritual, con la fe que tú le habías dado, y tú escuchaste su clamor. Muchas madres pues lloran mucho la muerte de sus hijos, ¿verdad? Pero ella anhelaba el día en que, ¿no?, su hijo muriera en pecado, y lloraba por la aflicción de la muerte espiritual, y clamaba al Señor aquel día en que su hijo volviera a vivir en Cristo Jesús. Y claro, este joven pues escribe esto, y tú le escuchaste. Este hijo fue conocido en la historia de la iglesia como el doctor de la gracia. ¿Se recuerdan? ¿O lo han identificado? ¿Quién es? Sí. Él es Agustín de Hipona. ¿Quién? Agustín de Hipona, uno de los padres de la iglesia. Padre de la Historia. Se le conoce por su desarrollo de la doctrina del pecado. Bien, entonces Agustín pues, ¿no?, y su gran obra de la ciudad de Dios, ¿no?, uno de sus grandes escritos. Pero veamos cómo es que para que Agustín llegara hasta ese punto, una madre estaba sin cesar orando por él, ¿verdad? Entonces eso debe motivarnos, ¿no? El amor y la fe en Dios. ¿Cómo habrán movido a Loida, a Eunice a orar y a instar a Timoteo desde pequeños? Y si podemos dar algunos consejos para las madres que tienen hijos no creyentes, podemos hablar un poquito acerca de eso, porque decir pues una madre que siga orando y estando por un hijo que cree, pues es un poco más llevadero, ¿verdad? Pero madres con hijos incrédulos es todo un desafío. Hay veces hasta uno desmotiva y llora constantemente. ¿Qué podemos decir acerca de las madres que oran y instan por sus hijos incrédulos? Y es este pedacito de versículo que siempre ténganlo presente. Al acordarme de tus lágrimas, siento deseos de verte para llenarme de gozo. Esas eran las palabras de Pablo a Timoteo, pero también pueden ser las palabras de una madre que ora constantemente por la vida espiritual de su hijo. Y quizás es lo que también sentía Mónica cuando esperaba con ansias ver a su hijo que estaba lejos, pues, ¿no? Y escuchar que ya se convirtió. Bueno, si tú eres una madre o encargada, ¿no?, de algunos pequeños que enseñan el Evangelio, tú tienes que entender que la salvación no viene de ti, sino de Dios. Ellos no se van a salvar por mucho que ores o por mucho que hagas. Hay que entender esto primero. Hay algo que se llama el llamamiento eficaz, que es cuando Dios llama al corazón al arrepentimiento. Dios lo llama a reconocerlo como su Señor. Esto es algo que hace Dios, no nosotros. Así que las madres no tienen que cargar con el peso de que si su hijo se convierta o no se convierta al Señor. Sin embargo, como madre cristiana, tienes la responsabilidad de sembrar el Evangelio en tus hijos diariamente. Así no les guste. Orar constantemente por su salvación, orar incansablemente. El hecho de que no podamos convertir a las personas no significa que debemos de descuidar esta responsabilidad. Y es en ese transcurso de la oración y de la lectura de las Escrituras en que Dios puede responderte. Y como dice Éxodo 33, versículo 19, puedes darte con la buena noticia en que Dios tendrá misericordia de quien Él tenga misericordia.
Otro punto que podemos decir a las madres, las abuelas que oran por sus hijos incrédulos, es que no se separen de ellos. Hay veces uno puede pensar, ¿no? Yo como madre soy cristiana, pero mi hijo que es incrédulo, ¿no? Hace todo tipo de pecados, entonces yo tengo que cortar toda relación con él porque no puedo tener que ver con el pecado. Puede ser un gran error. Y la palabra de Dios en 2 de Samuel nos enseña que aunque Absalón, ¿no? A pesar de ser hermoso, a pesar de tener gran talla de altura, fue malvado y conspiró contra su padre. Y a pesar de eso, David no se alejó de Absalón, no dejó de amarlo. Entonces, eso es lo que las madres no deben de hacer, ¿no? No deben de alejarse de sus hijos, sino al contrario, en cada oportunidad que tengan cercana con ellos, tienen que acercar el Evangelio a ellos. Orar juntos. Y claro que sí, velar por sus propias almas también, porque recuerden que los hábitos pecaminosos influyen. Hay veces uno quiere acercarse y termina siendo influenciado por esas malas prácticas o permisible en ciertas cosas, como Elí, el sacerdote, permitía los malos actos de sus hijos. Entonces hay que tener cuidado y orar para que el Señor los libre de toda idolatría, de toda influencia de pecado, y que puedan centrarse en sembrar la semilla del Evangelio en los hogares. ¿De acuerdo? Como último, pues podemos decir que esto es una tarea constante, y por el hecho de que es una ardua carrera, no deben de desesperarse. No sabemos en qué tiempo o momento puede que se convierta ese hijo o esa hija. Es por eso que no tienen que caer en la desesperación ni en el desánimo. Mantengan siempre vivo el anhelo de que ese hijo pródigo vuelva. Y que lo que deben de hacer es alentarse cada día, congregando, orando con la iglesia, perseverando en su tiempo de comunión personal con Dios también, reconociendo que no debemos de desesperarnos, sino que Dios llama a consolarnos y a guardar nuestras mentes y corazones en Cristo Jesús. Por eso una madre no tiene que caer en desesperación y tiene que entender que la perseverancia es algo que va a traer frutos al final también. Recuerden la parábola de la viuda. Por muy injusto que fue, ¿no? Ese juez, pues le hizo justicia. Y si Jesús dice eso, si este juez le hizo justicia a esta anciana por el mero hecho de serle molesta, ¿ustedes creen que Dios, que es un juez justo, no escuchará y les hará justicia? Entonces, pongamos todos los recursos, toda esa fe, ¿no?, en esa labor. Y es esta fe que fue transmitida de Eunice a Loida, a Timoteo, ¿no?, es en la que Timoteo tenía que perseverar. ¿Qué podemos decir ya para terminar? En 1 Timoteo, aunque no está en el versículo del 1 al 5, el versículo 1 Timoteo 3, versículo 15, el apóstol Pablo dijo esto, dice: para que si me tardo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ya el apóstol Pablo en la primera carta le había dicho la razón por la cual le estaba escribiendo, para que sepas cómo conducirte en la iglesia. Y es justamente eso, hermanos. Nuestra vida espiritual no se limita a la iglesia, a un local,
La iglesia es la reunión de los creyentes. En nuestra relación con los hermanos, en nuestra vida diaria, que sepas cómo conducirte también. No solo en la iglesia, sino también fuera de él. Que puedan seguir orando y que los próximos, esos discípulos que están creciendo en la iglesia, puedan crecer como esos próximos Timoteos, con esa fe que es transmitida, sea de los madres, sea del Padre. Vamos a orar. Amado Señor, Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Dios amado, porque eres tú quien nos habla a través de la carta a Timoteo. Timoteo pudo descubrir esa fe en Cristo Jesús, quien había sido escogido, el mismo Cristo que escogió al apóstol Pablo para la obra del ministerio y las misiones. Esa fe que hay en ti es esa fe que, Señor, debemos perseverar. Esa fe que el apóstol Pablo le instaba y que le decía: yo me gozo a recordar tus lágrimas, en las cuales yo puedo ver esa fe en ti, la fe por causa del ministerio y la fe por causa de las cosas de la iglesia. Señor, así como Timoteo, que fue exhortado a perseverar en ella, ya que se consolara en la verdad de Dios, que podamos nosotros seguir de igual manera, que podamos enseñar a los próximos discípulos, Señor, a crecer en la fe correctamente, y que aprendan que aunque el camino del cristiano no es un camino fácil, recordemos de que la victoria está ganada por Cristo Jesús, aquel Cristo que vino, se hizo carne, fue visto de los hombres, murió, fue sepultado, pero resucitó en gloria. Es esa victoria, es esa nueva vida la que nos tenemos que esforzar y en la cual tu Espíritu Santo nos va a ayudar. Oramos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.